Internet es un lugar lleno de conocimiento que hace más cómoda nuestra existencia, pero como todos los espacios creados por el ser humano, también es una ventana hacia la oscuridad, hacia un abismo que ciertamente es mejor no visitar. Sin embargo, si algo nos caracteriza como especie, es nuestra infinita curiosidad. Por eso, hoy hablaremos de 4 vídeos que representan la cara menos amable de Internet. Si tienes miedo, aún estás a tiempo de marcharte. El primero podemos encontrarlo en el canal de DJ Diff Joey, un hombre sordo de California que al menos durante su periodo de actividad en YouTube trabajaba como DJ en diferentes partes de Estados Unidos. En la mayoría de sus vídeos podemos verlo tratando todo tipo de temas, desde el impacto en la salud de los alimentos procesados hasta el peligro de los retos virales. Digo verlo y no escucharlo porque obviamente, al ser sordo, en sus vídeos utiliza la lengua de signos, así que es difícil saber exactamente lo que está diciendo. Sin embargo, por la temática y el contenido de algunos de sus vídeos, es evidente que Joey tiene una visible atracción por lo aterrador y lo paranormal. Aquí podemos verlo disfrazado de Drácula para Halloween, y aquí de chimpancé. Por no hablar de sus visitas a lugares supuestamente encantados, como este apartamento o este hospital abandonado de Los Ángeles. El gusto por lo tenebroso no es condenable de ninguna forma. Si así fuera, todos los que estáis viendo este vídeo seríais gente peligrosa, incluso yo mismo lo sería. Aunque, como en todo, hay límites que no debemos cruzar, y Joey, por desgracia, lo hace. El 29 de octubre de 2010, subió a su canal un vídeo llamado "El ataúd de mi bisabuela fallecida en mi patio trasero". A diferencia del resto de los vídeos del canal, este está subtitulado, lo que nos permite entender la explicación de lo que estamos a punto de ver. Básicamente, Joey nos cuenta que ha trasladado el ataúd de su bisabuela del cementerio al jardín trasero de su casa. ¿Por qué? Porque el lugar donde fue enterrada no estaba en buenas condiciones. Tras la explicación, nos pide que seamos considerados y procede a mostrarnos el interior del ataúd. No puedo enseñaros el vídeo sin censura porque a YouTube no le gustaría, pero dejaré el enlace de este y del resto en el comentario fijado. Por si grabar el cuerpo de su bisabuela no fuera suficientemente criminal, antes de cerrar el ataúd, Joey la besa en numerosas ocasiones. Y para terminar, se justifica diciendo que desplazar el ataúd a un cementerio es muy caro, por lo que lo dejará en su casa todo el tiempo que pueda. Antes de que alguien lo comente, lo diré yo. Es posible que este vídeo sea falso. De hecho, teniendo en cuenta lo surrealista que es, lo más probable es que lo sea. Joey dice que su bisabuela falleció el 31 de octubre, día de Halloween, lo que me lleva a pensar que podría ser parte de la decoración para asustar a los niños que vayan a pedirle caramelos. Y yo no sé prácticamente nada de anatomía forense, pero el cuerpo de la anciana, a pesar de ser bastante realista, tiene algo que no me convence del todo. Pero esperad un momento, porque esta historia aún no ha terminado. El 15 de octubre de 2010, 2 semanas antes de subir el vídeo de su bisabuela, Joey subió este otro vídeo, en el que encuentra el supuesto cráneo de su bisabuelo en el apartamento encantado del que os he hablado antes. Y creo que no hay duda de que este cráneo es real.
al igual que el esqueleto de feto humano que atesora en su colección de objetos curiosos. En conclusión, sea real o no el vídeo de su bisabuela, tanto el propio Joey como el contenido que subía a su canal de YouTube me parecen muy turbios. El siguiente caso no es un solo vídeo, sino una serie de 10 vídeos subidos el 12 de julio de 2015 a un canal llamado Robert Helpman, que hace referencia a un actor y bailarín australiano. La protagonista de este canal es una mujer llamada Daisy. Bueno, os he mentido. Daisy fue una mujer en el pasado, pero ahora es otra cosa. Cada uno de estos vídeos dura menos de un minuto y muestra una bolsa de basura con forma humana en distintas situaciones. En este orden, llega a la casa, disfruta de una comida con sus amigos, se acomoda en su habitación, se acuesta en la cama, da de comer a los pájaros, se cae por las escaleras, juega al escondite, se sube a un columpio, ensucia la cocina y finalmente se marcha de la casa. Más allá de una música tétrica reproducida al revés y de efectos de sonido inquietantes, estos vídeos no muestran demasiado movimiento. Pero tengo que confesar que os he vuelto a mentir, porque Daisy no es la única protagonista de esta historia. Además de la aparición esporádica de este horrendo personaje, en cada vídeo hay escondidos mensajes que unidos forman este poema. Había una dama toda piel y huesos. Seguro que una dama así jamás se conoció. Sucedió que cierto día, esta dama fue a la iglesia a rezar. Cuando llegó al cercado de la iglesia, allí descansó un poco. Cuando llegó al cementerio, oyó las campanas sonar muy fuerte. Cuando llegó a la puerta de la iglesia, se detuvo a descansar un poco más. Cuando entró en la iglesia, el párroco rezaba contra el orgullo y el pecado. Al alzar la vista, al bajarla, vio a un muerto tendido en el suelo, y desde su nariz hasta su barbilla los gusanos salían, los gusanos entraban. Entonces la dama le dijo al párroco: ¿seré yo así cuando esté muerta? Oh sí, dijo el párroco, así serás cuando estés muerta. Aquí la dama grita. Este no es el único mensaje oculto de los vídeos de Daisy. En el que supuestamente aparece dando de comer a los pájaros, se oye la voz de un hombre que os adelanto que es Santa Claus, hablando al revés. Si le damos la vuelta, dice esto: y mi preciosa túnica roja, con su ribete blanco, es tan negra como la negrura de una noche negra de invierno. Y todo es porque tengo que bajar por las muchas y largas chimeneas que hay en este pueblo. Antes de poder salir siquiera a saludarte, debo darme un baño caliente, y entonces quizá te encuentre. No creas que me molesta ensuciarme así, porque sería algo que de verdad lamentaría perderme. Tengo que bajar por todos estos viejos lugares llenos de hollín para llevar regalos a los niños y sonrisas a sus caras. Los 10 vídeos que pueden encontrarse actualmente en este canal no son todos los que fueron subidos originalmente. 2 de ellos fueron borrados de YouTube, y por motivos obvios no voy a enseñarlos aquí. Pero sí os diré que uno de ellos mostraba al hombre enmascarado simulando que daba de comer a Daisy dentro de una bañera, mientras que en el otro, este mismo hombre acariciaba su cabeza y se quedaba plantado delante de ella.
En mi opinión, estos vídeos no son más que un montaje pensado para dar que hablar en Internet, porque todo parece demasiado medido como para ser obra de un verdadero psicópata, pero eso no los hace menos turbios. El siguiente vídeo deja el ámbito realista para meterse de lleno en el paranormal. El 20 de abril de 2008 fue subido al canal Cagalao de Merda, propiedad de un joven portugués, un vídeo llamado Mereana Mordegard Glesgorf, que muestra a un hombre con bigote que mira fijamente a la cámara. El vídeo es de una calidad pésima, tiene efectos de VHS y posee un tinte rojizo muy intenso. Y durante los 2 minutos y 35 segundos que dura, lo único que ocurre es que empieza a sonar una extraña canción a partir del minuto y 7 segundos. Como por algún motivo tiene derechos de autor, la sustituiré por otra. Al final del vídeo aparece la cara del hombre más de cerca, pero ahora con una leve sonrisa. El vídeo en sí mismo es bastante inquietante, aunque solo sea por la música y la mirada fija del hombre. De encontrarlo por casualidad en internet sin ningún contexto, es muy probable que me asustara. Sin embargo, esto cambia al leer la descripción, porque la supuesta historia de este vídeo es, cuanto menos, cuestionable. Según el joven que lo subió, este vídeo fue eliminado por YouTube después de que 153 personas se arrancaran los ojos y los enviaran a sus oficinas. Él mismo se pregunta cómo pudieron hacer el envío a ciegas y dice que las inscripciones que tenían grabadas en sus antebrazos aún no han sido descifradas. Se desconoce quién fue la persona que subió el vídeo originalmente, y el hombre que aparece en él jamás fue identificado. Este relato tiene la fórmula típica de los creepypasta de la época, aunque por la fecha en la que fue subido, sería uno de los primeros en usarla. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, y entre otras cosas, alguien descubrió la identidad del protagonista del vídeo. Se trata de Byron Cortez, un hombre guatemalteco que en algún momento fue coordinador de marketing en una empresa de publicidad, como prueba esta página web, y este sería él unos años más tarde. El vídeo y su historia son falsos, pero tienen algo turbio. A no ser que se conocieran entre sí, cosa que dudo, el creador del vídeo usó una fotografía de un desconocido sin permiso para crear una leyenda urbana que sigue viva casi 18 años después. Alguien, probablemente un adolescente, inmortalizó a Byron Cortez usando internet, y esta infamia le perseguirá durante muchos años. Prueba de ello es el remake del vídeo que subió Alex Kister, el creador de The Mandela Catalog, en 2023. Imaginad que alguien hiciera lo mismo con vosotros, que dejara una huella oscura e imborrable de vuestro rostro en internet. A mí no me gustaría. El cuarto y último vídeo del que hablaremos hoy es el más conocido de los 4. Si nacisteis más o menos a principios de los 2000, estoy casi seguro de que os arruinó la infancia, aunque solo fuera durante un tiempo. En caso contrario, si no lo conocéis, lo siento, porque ahora lo vais a conocer. La pequeña araña en un tubo se subió. Lo que estáis viendo es un vídeo llamado Obedece a la Morsa, que fue subido a YouTube por primera vez el 5 de octubre de 2007 en el canal Obey da Walrus. El vídeo original fue borrado, pero por suerte o por desgracia, hubo quienes pudieron descargarlo y resubirlo más tarde.
Al principio del vídeo vemos un rostro hecho con formas geométricas que mueve la boca, unos cuantos efectos psicodélicos y después una persona con discapacidad física bailando y mirando hacia la cámara. El vídeo acaba con la imagen de una morsa, que hace referencia a su título. Además, de fondo suena una versión alterada de la canción La Pequeña Araña del programa para niños Barney y sus amigos. Aunque es innegable que Obedece a la Morsa es un vídeo muy tétrico, sobre todo si lo ves siendo joven e influenciable, la verdadera historia detrás de su creación es más triste que aterradora. La persona que aparece bailando en el vídeo es Sandy Crisp, una artista transgénero de la parte más underground de Hollywood, cuyo cuerpo fue deformado por culpa de la polio. El metraje de Obedece a la Morsa pertenece a un documental sobre su vida, que estuvo marcada por el abuso y la marginación, solo que editado para convertir su figura en un objeto de terror. No obstante, la gente no conocía el trasfondo del vídeo cuando fue subido. El temor que provocaba en quienes lo veían hizo que se volviera muy popular entre la comunidad hispana, gracias a que se difundía a través de Internet y del Bluetooth de los teléfonos móviles. Pero finalmente se descubrió que lo verdaderamente peligroso no era el propio vídeo, sino su creador. Detrás del canal Obey the Walrus había un joven estudiante mexicano con unas ideas un poco extrañas en la cabeza. Aprovechó la fama de su obra para construir una identidad en Internet alrededor de la entidad ficticia llamada La Morsa. Creó un foro, cuentas en redes sociales y chats privados en MSN para organizar a su audiencia en grupos a los que llamaba creyentes y aspirantes. Estaba obsesionado con el control y mostraba claros delirios religiosos, llegando incluso a exigir rituales de iniciación a los seguidores que querían acercarse a él. Básicamente, creó una secta digital que lideró durante más de un año. Y todo esto lo sabemos gracias al colaborador más cercano de Obey the Walrus, un usuario conocido como Conquasabit, que se infiltró en esta secta y recopiló conversaciones, vídeos y dibujos del creador. Conquasabit se ganó su confianza hasta tal punto que Obey the Walrus se refería a él como su príncipe del terror. Pero esta relación no duró mucho, porque los delirios de Obey the Walrus lo hicieron desconfiar hasta del propio Conquasabit, a quien le pidió, como prueba de su lealtad, una fotografía sin ropa, sosteniendo un conejo blanco y con la frase «Hice esto por la morsa» escrita en el pecho. Conquasabit, que supuestamente era estudiante de psicología en esta época, mostró todas las pruebas recopiladas a varios psicólogos y psiquiatras que identificaron rasgos de conducta regresiva, fijaciones sexuales, pensamiento obsesivo y una fuerte creencia en sus propios delirios. Afortunadamente, tras la publicación de todo este material y la revelación de que solo tenía 19 años, el creador eliminó su canal de YouTube y desapareció de Internet en noviembre de 2008, dejando atrás una turbia estela de fanatismo y abandonando a sus numerosos seguidores, que se quedaron sin un líder al que seguir. Personalmente, espero que jamás encuentren otro. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.